Buenos días, profe. Jovencitos, muy buenos días. Vamos a iniciar, ¿verdad? Nuestra actividad del día de hoy. Buenos días para todos. Jovencitos, entonces, fíjense que en el periodo anterior, en el curso de química, ¿verdad? Para los que están recibiendo química conmigo, no se me olvidó decirles algunas cositas que necesitamos trabajar en estos días, ¿verdad? Me imagino que ya se los dijeron los compañeros de los demás cursos, pero fíjense que a partir del día de hoy vamos a trabajar con cámara encendida, ¿verdad? Entonces, por favor, yo necesito que vayan encendiendo sus cámaras. Algunos tal vez tienen alguna dificultad el día de hoy, ¿verdad? Hoy al menos, pero tienen que solucionarlo lo antes posible, porque si no tienen su cámara encendida, lamentablemente voy a tener que sacarlos de la sesión, ¿verdad? Entonces necesito que todos tengan, por favor, su cámara encendida. Ustedes ven en su pantalla que solo aparezco yo y aparece el nombre de algunos estudiantes, pero no tienen cámara, ¿verdad? Bueno, entonces necesito, como les decía, que tengan su cámara encendida. Muy bien, muchas gracias, jovencitos, muchas gracias. Entonces, jóvenes, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar nuestro trabajo de lo que es la segunda unidad en el curso de física, y hemos estado trabajando trigonometría, ¿verdad? Trabajamos en la unidad pasada, vimos todo lo que era ángulos, ¿verdad? Y ahora vamos a comenzar a trabajar triángulos. Pero lo primero que vamos a trabajar de los triángulos es cómo calcular sus lados. Y para poder calcular los lados de un triángulo, vamos a utilizar algo que se llama el teorema de Pitágoras. Muchos este teorema ya lo aprendieron, ¿verdad? Lo aprendieron a trabajar en física fundamental cuando estuvieron en tercero básico, o también lo aprendieron a trabajar en el área de matemática, ¿verdad? Tal vez en primero o segundo básico, ¿verdad? Y aprendieron a trabajar lo que es el teorema de Pitágoras. Vamos entonces nosotros también en el curso de física, vamos a aprender el teorema de Pitágoras para poderlo aplicar en las medidas de alturas o de distancias o de algunos ángulos, ¿verdad? Vamos a utilizar entonces este teorema que se llama el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras se utiliza entonces para lo que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahí se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a pasar a definir, ¿verdad? Algunos conceptos muy importantes. Y entonces, el teorema de Pitágoras, como le digo, se utiliza entonces en lo que se llama un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo va a ser aquel triángulo que va a tener un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, esto ya lo aprendimos, ¿verdad? Cómo es un ángulo de 90 grados o cómo es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar el teorema de Pitágoras, lo vamos a trabajar entonces sobre un triángulo rectángulo, que tiene que tener obligatoriamente un ángulo de 90 grados. Entonces, en un triángulo rectángulo hay tres partes que nos interesan, ¿verdad?
Están entonces dos partes que se llaman catetos y también tenemos una parte que se llama hipotenusa. Entonces, la hipotenusa tiene que ser el lado más largo de los tres, ¿verdad? Entonces, y esa hipotenusa tiene que estar en el lado opuesto al ángulo recto. Significa, ¿verdad?, que la hipotenusa va a estar colocada entonces enfrente del ángulo recto, ¿verdad? Aquí está el ángulo recto, entonces enfrente tiene que estar colocada la hipotenusa. Y tenemos entonces dos catetos, ¿verdad? El cateto 1 y el cateto 2, ¿verdad? Los otros dos lados se llaman entonces catetos. Y lógicamente voy a identificar a estos catetos fijándome, ¿verdad? Que tienen que estar o son los que forman el ángulo de 90 grados. Entonces tenemos el cateto 1, el cateto 2 y también tenemos a la hipotenusa. Entonces, estos tres lados de un triángulo tienen un nombre especial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo vamos a representar por letras. Entonces, a la hipotenusa la vamos a representar por la letra C minúscula, ¿verdad? Ese va a ser la variable que representa a la hipotenusa, ¿verdad? La letra C. Y los catetos, ¿verdad? Un cateto se va a llamar A y el otro cateto se va a llamar B, ¿verdad? Entonces, así los voy a identificar en lo que es el teorema de Pitágoras. Más adelante vamos a trabajar, por ejemplo, lo que son funciones trigonométricas y ahí los catetos lo vamos a llamar cateto opuesto y cateto adyacente, ¿verdad? Lo vamos a llamar de esa manera. Pero ahorita en el teorema de Pitágoras se nos hace más sencillo indicarlos como cateto A y como cateto B. Bueno, estos catetos entonces y la hipotenusa, ¿verdad? Vamos a tener una fórmula especial para poderla calcular. O sea, yo voy a tener una fórmula para lo que es el cateto A. Voy a tener una fórmula también para encontrar el cateto B. Y voy a tener una fórmula para poder encontrar la hipotenusa, ¿verdad? Entonces voy a tener digamos así, varias fórmulas para poder calcular cada parte de este triángulo. Bueno, pasemos entonces a la definición de lo que es el teorema de Pitágoras y después pasamos a las fórmulas. Entonces, la definición, ¿verdad? La definición del teorema de Pitágoras me dice entonces lo siguiente, ¿verdad? Me dice entonces, en un triángulo rectángulo, entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Esa es la definición, entonces, del teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Así me dice entonces el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras está entonces dado por esta ley, ¿verdad? Esta es la ley o el teorema de Pitágoras que dice C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, C al cuadrado representa la hipotenusa, A al cuadrado es un cateto y B al cuadrado es el otro cateto, ¿verdad? Entonces, el teorema de Pitágoras es esto que aparece acá, que dice entonces C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces, esa es la definición, ¿verdad? La hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, entonces, teniendo ya el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a despejar fórmulas, ¿verdad?
para que, bueno, yo sé que a ustedes este tema de despejar fórmulas fue lo que menos les gustó en el curso de física, entonces para evitar eso ya le tengo despejadas las tres fórmulas, ¿verdad? Solamente sería de utilizar la fórmula que nosotros querramos entonces calcular, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a las fórmulas del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver, ¿verdad? Las fórmulas. Entonces, las fórmulas son tres y, Profe, y dígame, profe, disculpe, ¿será que puede pasar a la diapositiva anterior, por favor? la de la definición, Sí, profe. correcto. Ahí está, ahí está. No, la número 2. Ah, la número 2, correcto. Vamos entonces con la definición de algunos términos. Ahí está. Gracias, profe, muy amable. Ok, muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Que como nos costaba un poquitito el tema de despeje de fórmulas, entonces ya aparece acá. No, Jonathan, yo fíjese que aquí, ¿verdad? Tenemos que estar todos conscientes de que vamos a tener que utilizar el despeje de fórmulas, ¿verdad? Siempre, siempre vamos a utilizar esto del despeje. Bueno, pero aquí ya les ahorré el proceso, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, les decía entonces que el teorema de Pitágoras dice c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Eso me dice entonces el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora ya está despejada de esta ley o de este teorema, ya está despejada cada variable. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, entonces, si quiero calcular la hipotenusa, me quedaría de esta manera. C sería entonces la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Así me quedaría entonces la fórmula número 1 para cuando yo quiera calcular la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, esta sería la fórmula número 1 del teorema de Pitágoras cuando yo quiera calcular la hipotenusa. Bueno, si yo quiero entonces calcular el cateto A, ¿verdad? Entonces tengo una fórmula y me dice, ¿verdad? Que el cateto A sería entonces la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Eso sería entonces el cálculo de la hipotenusa, ¿verdad? Perdón, de un cateto, el cateto A. Y esta sería entonces la fórmula número 2. Y si yo quisiera calcular, ¿verdad? El cateto B, entonces tendría aquí la fórmula número 3. Y esta fórmula número 3 me dice, ¿verdad? Que B sería igual a decir la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Esas serían entonces las tres fórmulas que yo voy a utilizar para poder entonces resolver triángulos con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces hay tres fórmulas para poder resolver cualquier triángulo. Bueno, en esto del teorema de Pitágoras entonces me van a dar a mí dos datos y yo tengo que calcular el tercero, ¿verdad? Así es el proceso. Me van a dar dos datos y yo calculo entonces el tercero. Bueno, no sé si ya copiaron sus fórmulas, ya no sé si ya puedo avanzar. De mi parte ya, profe. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces pasemos, ¿verdad? A lo que es entonces
nuestro primer ejemplo de cómo se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí tenemos un triángulo. Este triángulo, entonces, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sé que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿verdad? Aquí está el ángulo de 90 grados. Si ustedes recuerdan, dijimos que delante del ángulo de 90 grados o el lado más largo de los tres es entonces la hipotenusa. Significa que lo que me están pidiendo a mí calcular en este triángulo es el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Ese valor tengo que calcular, el valor de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa sí me importa, ¿verdad? Identificarlas. O sea, sí tengo que saber quién es la hipotenusa. Entonces, aquí tengo que el valor que debo encontrar es la hipotenusa. Ahora, los catetos, no importa a qué cateto le dé el valor de A y a qué cateto le dé el valor de B. Entonces, por ejemplo, este de 5 metros, yo voy a decir que es el cateto A, y este de 12 metros voy a decir que es el cateto B, ¿verdad? Entonces, el valor que sí interesa que lo identifiquemos bien es el valor de la hipotenusa. Los demás valores no son tan importantes de identificar, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya sé qué datos tengo, significa que el valor que yo voy a calcular entonces es el valor de la hipotenusa, y para poder calcular el valor de la hipotenusa tengo la fórmula que me dice, ¿verdad? Que la hipotenusa va a ser el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B también elevado al cuadrado. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para poder calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, calculamos el valor de la hipotenusa sustituyendo valores y tendríamos entonces que la hipotenusa sería A al cuadrado, o sea, 5 metros elevado al cuadrado, más el cateto B, que sería 12 metros elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes recuerdan, para elevar al cuadrado un número, significa, ¿verdad?, que tenemos que multiplicar ese número 2 veces. O, si ustedes quieren, pueden usar en su calculadora la tecla para elevar al cuadrado, que es la tecla que dice X cuadrado, ¿verdad? Así aparece la tecla en su calculadora científica. Aparece X cuadrado. Bueno, entonces 5 al cuadrado van a ser 25, ¿verdad? 5 por 5 va a ser 25. Más 12 al cuadrado, que sería 12 por 12, y me queda entonces 144. Entonces, acá tenemos ya lo que es, ¿verdad? Nuestro cálculo, ¿verdad? 25 más 144. Entonces, el valor de la hipotenusa sería, ¿verdad? Sumar 25, ¿verdad? Vamos a sumar 25 con 144 y me queda entonces 169. Y a 169 entonces le extraigo la raíz cuadrada. Ahí ya no lo voy a colocar porque ya la vamos a extraer. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 169? ¿Es 13? Correcto, 13. Entonces tenemos que el valor de la hipotenusa para este triángulo es entonces de 13 metros. Y con eso entonces terminamos, ¿verdad? Ya encontré el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces encontré cuánto vale A, encontré
el valor, ¿verdad? De la hipotenusa que es C. Muy bien, jovencito, no sé si hay alguna pregunta. No, profe. ¿No? Todo bien, profe. Ok, muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces ya tenemos acá, ¿verdad? El valor de lo que es entonces la hipotenusa. Bueno, no sé si ya puedo borrar para poner otro ejemplo. De mi parte ya puede borrar, profe. Ok, Ya, profe. muchas gracias. Sí, Alex, dígame. Bueno, sí, mire, entonces este número 13, ¿verdad? Salió de dividir, perdón, de sacarle la raíz cuadrada a 169, ¿verdad? Entonces, usted sustituyó datos, ¿verdad? A que valía 5, B que valía 12, la fórmula le dice A al cuadrado, o sea, 5 por 5, 25, 12 por 12, 144, sumó 25 más 144 y le quedó 169, y a ese número 169 le sacó raíz cuadrada y le quedó entonces 13 como resultado, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de 169. Bueno, veamos entonces el siguiente problema. Ok. Vamos a resolver este. Entonces, me aparece, ¿verdad? Este triángulo. En un lado dice 7 centímetros, en otro lado dice 9 centímetros y en otro lado dice X, ¿verdad? Entonces vamos a averiguar cuánto vale ese valor de X, ¿verdad? Pues 7 centímetros, 9 centímetros y vamos a calcular X. Bueno, lo importante, jovencitos, lo importante es que nosotros aprendamos a identificar quién es la hipotenusa. Y la hipotenusa lo puedo ver comparando los lados del triángulo, y la hipotenusa tiene que ser el lado más largo de los tres. O también puedo ver la hipotenusa porque me tiene que quedar enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, alguien que me ayude. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? 9 centímetros. El 9, Sí. correcto. Entonces, la hipotenusa tiene el valor de 9, correcto. La hipotenusa es el 9 porque es el lado más largo de los tres, ¿verdad? Se puede ver. Y también lo vemos porque está enfrente del ángulo recto, ¿verdad? Bueno, entonces, este es el valor de C. Si ustedes quieren, a este le pondrían el valor de A y a este le pondrían el valor de B, ¿verdad? La hipotenusa sí importa quién es. El cateto A y el cateto B ya no importa quién es, ¿verdad? Entonces, acá yo le escribí que la A es el valor de X. Bueno, entonces, ya sé que quiero calcular el valor de A. Entonces, para poder calcular el valor de A, tengo la fórmula, ¿verdad? Para calcular A. Y la fórmula me dice que la A la voy a encontrar al tener esta fórmula, ¿verdad? Que me dice C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero encontrar la hipotenusa, se tiene que hacer una suma. Pero cuando yo quiera encontrar los catetos, tengo que hacer una resta, ¿verdad? Dice C cuadrado menos B cuadrado. Bueno, voy sustituyendo valores y tendría entonces que la A la encuentro al hacer la raíz cuadrada de 9. Permítanme, me apareció una pantalla en la computadora. Ahí está, vamos a ver si la puedo borrar. Ahí está. Entonces, acá tenemos que me dice, ¿verdad? 9 al cuadrado menos la B que vale 7 al cuadrado. Entonces, la A
la encuentro al tener la raíz cuadrada de 81, que sería 9 por 9, menos 49, que sería entonces 7 por 7, ¿verdad? O 9 al cuadrado y 7 al cuadrado. Entonces, acá tendríamos la raíz cuadrada de 81 menos 49, me queda 32. Entonces, este lado del triángulo tendría, ¿verdad?, que medir la raíz cuadrada de 32 y esto me queda 5.66, ¿verdad? Dice 5.65, 68, entonces podemos aproximarlo a 5.66 centímetros. Ok, ahí tendríamos entonces el valor de este cateto, ¿verdad? El cateto A mide 5.66. Bueno, jovencitos, esto es entonces el cálculo del teorema de Pitágoras, ¿verdad? No sé qué les pareció. ¿Difícil, fácil? ¿Qué piensan? Pues no está tan Está fácil. Está fácil, correcto. Ahí estamos entonces, jovencitos. Eso sería el tema, ¿verdad?, del día de hoy. Vamos a ver. Está entretenido, muy bien. No, Mateo, manito, no, hombre, está fácil. No, Edgar, correcto, mire, yo por eso le decía, lo importante, ¿verdad? Lo importante es que usted identifique la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, al identificar quién es la hipotenusa, los otros valores no importan, ¿verdad? No importa quién es A, no importa quién es B. Por ejemplo, si usted hubiera calculado aquí B, por ejemplo, si usted le hubiera colocado aquí el nombre B, entonces hubiera tenido que usar la fórmula para B, pero hubiera llegado al mismo resultado, ¿verdad? Porque no importa quién es A y no importa quién es B. El que sí importa es quién es la letra C, ¿verdad? Quién es la hipotenusa es lo que tenemos que tener bien presentes, ¿verdad? El cateto A y el cateto B podemos intercambiarles el nombre, que no hay ningún problema. Profe, ¿y cómo identificamos una hipotenusa? Bueno, ¿cómo identificamos la hipotenusa? Les decía dos opciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la hipotenusa es el lado más largo, ¿verdad? Entonces, usted puede ver, por ejemplo, este lado es pequeñito, ¿verdad? Este lado es mediano, pero este es el lado más largo. Entonces, ese es el valor de la hipotenusa. O también, ¿verdad?, que puedan verlo frente al ángulo recto, ¿verdad? Y como ustedes saben, el ángulo recto entonces es el ángulo de 90 grados. Entonces, esas son las dos formas de identificar a la hipotenusa, ¿verdad? Buscamos quién es el lado más largo de los tres o buscamos aquel lado que esté enfrente del ángulo recto, ¿verdad? O el ángulo de 90 grados. Sí, correcto, Edgar, ¿verdad? Si usted calcula A o usted calcula B, le va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Lo que sí cambia es cuando calculamos el valor de C, ¿verdad? La hipotenusa. Entonces, ahí sí tenemos que, bueno, siempre tenemos que tener cuidado de encontrar correctamente a la hipotenusa. Bueno, no sé si hay algún problema, una otra pregunta, o pasamos a nuestro problema número 3. Bueno, pasemos al problema 3. Aquí está. Bueno, entonces aparece este triángulo. Voy a encontrar el valor de X y tengo un valor de 21, tengo un valor de 15. Entonces yo tengo que aprender, ¿verdad?, a identificar quién es la hipotenusa. Eso es lo principal, ¿verdad? Aprender a distinguir quién es la hipotenusa. Entonces, ayúdenme por favor, ¿quién será la hipotenusa en este ejercicio?
El 21. El 21, correcto. Entonces, el 21 es la hipotenusa porque es el lado más largo de los tres o porque está enfrente del ángulo recto, ¿verdad? Aquí está el ángulo recto, o sea, aquí está el ángulo de 90 grados y estamos enfrente, ¿verdad? Entonces, esa es la hipotenusa. Bueno, ¿qué nombre le quieren poner al 15? ¿Le ponemos A o le ponemos B? A. A, muy bien, A, ¿verdad? Ya te ganaron, compañero. Ella me dijo que A. Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos que la A vale 15. Entonces, como la A vale 15, el valor que yo quiero calcular es el valor de B, ¿verdad? Que sería entonces, aquí me preguntan cuánto vale B, ¿verdad? Al decirme X es una incógnita. Entonces, B, ¿verdad? La B la voy a encontrar con esta fórmula que me dice, ¿verdad? La raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado, ¿verdad? Así me dice la fórmula para el cateto B. Esas fórmulas ya las encontramos desde el teorema de Pitágoras, ¿verdad? De ahí las despejamos. Entonces, la B sería la raíz cuadrada de 21, ¿verdad? 21 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Entonces, el valor de B lo encuentro al hacer, ¿verdad? La raíz cuadrada de 21 al cuadrado, me queda entonces 441 menos 15 al cuadrado. 15 al cuadrado son 225, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esta resta. Vamos a realizar la resta. Entonces, sería la raíz cuadrada de 441 menos 225. Me cuesta entonces 216. O sea, aquí es 216 la resta. Y a 216 le extraigo raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto me queda? 14.69. Correcto, muy bien, 14.69, ¿verdad? Esto, si ustedes quieren, lo podrían aproximar a 14.70, ¿verdad? Porque después del 9 sigue un 6. Pero si no, dejémoslo así, ¿verdad? B sería entonces de 14.69. Y ya terminamos, ¿verdad? Eso sería entonces el problema de número 3 de lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, jovencitos, entonces eso sería todo por hoy, ¿verdad? En este periodo nos vemos el día de mañana. No, perdón, nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Para otros ejemplos del teorema de Pitágoras. El jueves haríamos ejercicios y el viernes cambiaríamos de tema, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, jovencitos, eso es todo. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pedirles, por favor, que me enciendan su cámara. La mía, vieron que ya no encendió, no sé por qué, yo creo que se fundió de verme ahí. Entonces, vamos a tomar asistencia. Ahí estamos. Muchas gracias, jovencitos. Entonces, que tengan un feliz día. Nos vemos el día miércoles. Nos vemos, profe. Feliz día. Adiós, jóvenes. Feliz día, profe.